¿Qué tal? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Estoy con, ¿cómo describirlo? Un tipo polifuncional, jugador de toda la cancha, profesor de geografía por la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en práctica docente, Universidad Nacional de Rosario, capacitador de profesores de geografía en el CIE, General Pueyrredón, escritor de didáctica de la geografía y corregime si no sos también director de la carrera de geografía en el 19, el Instituto No, no, San... no, no, Ah, ¿no? eso no. Ah, perdón. Está bien, está bien, está bien. Tengo varias materias, pero no soy Ah, pensé que director. eras director, mirá. Buenísimo. ¿Cómo Un- andás, Rafa, querido? es un gustazo recibir al señor Diego García Ríos y además tipazo, un amigo. Me pone muy contento que esté con nosotros en el método hoy. Y quiero preguntarle varias cosas, Diego, porque además de estar en el campo de la educación, es un tipo que escribe mucho. Pero antes, Diego, contame vos de tu formación. Contame un poco cómo fue esto, cómo fuiste, cómo fue el Diego García Ríos previo al escritor de hoy. Sí, bueno, primero fue muy loco. Dos cosas fueron locas, ¿no? Primero, como elegí la carrera, geografía. En su momento a mí no me había gustado lo que fue, digamos, la secundaria, mis profes. La verdad que no me marcaron en lo más mínimo. Y yo empecé estudiando la carrera por un libro de texto que sí me gustaba, que me había dado la profe de segundo polimodal en su momento, y que lo leía de manera autodidacta en la cama de mi casa, que digamos yo leía cosas que la profesora no me indicaba y me enroscaba investigando cosas por mis propios medios, y eso fue lo que de alguna forma me fue ganando un poco el corazón para elegir esta disciplina. Y tampoco la docencia, como que la docencia se fue dando también de a poco. Yo, si bien me noté en el profesorado desde un principio, fue como con el tiempo empecé a agarrar el gusto a entrar en las escuelas, a verme, a ver mi vida, digamos, también dedicada a la docencia, como que también se fue dando progresivamente. No soy de esas personas que por ahí se anotaron el profesorado y de un principio que tenían ya ganas de dar clases, sino que se fue dando de a poco. Y lo mismo con la escritura, porque ahora por ahí vamos a hablar más en profundidad, pero en el 2019, justo cuando yo ya había tenido 5 años en mi rol de capacitador, como bien decías recién, también se fue dando muy, muy lentamente porque había nacido una idea de poder compartir materiales y recursos que yo había juntado en todos mis años de docencia y como capacitador, pero eran materiales que yo quería compartir en una suerte de cuadernillo en salas de profesores que les quería compartir a colegas con los cuales ya interactuábamos desde hace mucho, mucho tiempo y demás. Y bueno, fue tomando forma ese primer libro que se llamaba El arte de los recursos didácticos en el aula de geografía, que era una suerte de compilación con una curaduría de mi parte de lo que eran una caracterización de cada recurso didáctico. No era tanto el trabajo, sino que ya lo tenía sistematizado. Lo que hice fue de alguna forma organizarlo en distintas escalas. Y bueno, ahí fue como encontré un gusto a la escritura propia que no había tenido antes, porque si bien yo ya había escrito la tesis de maestría y había entregado algunos trabajos más formales, fue como la primera vez que me sentí bien a la hora de tener libertad. En la expresión de los pensamientos, ¿no? Porque a veces cuando uno escribe de manera tan académica o pensando en el jurado que nos va a evaluar o en el propio director que uno tiene, ese primer libro fue como liberador, que ya te digo, no fue pensado como libro, sino como un cuadernillo de distribución. Fue liberador en el sentido que ahí escribí realmente lo que pensaba y lo que tenía ganas, y fue como que ahí empecé a encontrarle la beta a algo que no tenía ni idea en mi vida de poder realizarlo. Y que fue maravilloso porque tu primer libro, un montón de profes de geografía, creo de todo el país, lo compraron y, o sea, el material que das en ese libro es fascinante. Fue Este, muy loco eso, como se dio, porque aparte, también si lo pensamos en retrospectiva, eran tiempos donde Facebook era, digamos, el auge de los profes de geografía, donde todo se compartía ahí, y había muchos grupos de profes de geografía en Facebook.
Y fue muy loco porque me acuerdo que subí la tapa o no me acuerdo cómo fue que tuve esa osadía de querer compartir como una preventa, no me acuerdo cómo había hecho porque lo habían mandado a imprimir, que me acuerdo que en ese momento salía 250 pesos. Imagínate, 250 pesos. Y ahí fue cuando fue una locura, ¿viste? Me empezaron a caer mensajes de todos lados del país, de todas las provincias. Y también fue como muy, muy interesante porque yo mi libro lo había pensado estrictamente para provincia de Buenos Aires, ¿viste? Muy estructurado con primer año, segundo año, tercer año, muy con la cabeza de lo que El yo le diseño. llamo bonaerense-centrismo, ¿viste? Y claro, no porteñocentrismo, sino bonaerense-centrismo. Y de repente por ahí me decían colegas de Jujuy, de San Juan, de La Rioja que les servía, entonces bueno, bienvenido sea, ¿viste? Entonces fue algo que la verdad me impactó. En principio, cómo fue esa llegada, todavía la recuerdo muy cariñosamente. Claro, no, ni hablar. El material es buenísimo. O sea, yo lo que he leído a mí me encantó. Y tus otros libros, cómo fueron un desprendimiento de eso? ¿O ya dije, empezaste a soltarte vos, empezó a aparecer más tu esencia, empezó a aparecer más lo que uno piensa? Porque, Sí, o sea, se da algo loco en la escritura. Uno escribe lo que se le da la gana en realidad. tal cual. Y eso es muy interesante porque justamente mm, te diferencia a la hora de pensarte como investigador o como becario, ¿no? Esto que hablamos hoy, que uno siempre escribe para encajar como en una matriz de entrega, ¿no? Una matriz sea una tesis o sea un trabajo académico para tal cosa o una revista científica donde uno tiene que cumplir ciertas normas. Sí, Entonces, conforme yo fui escribiendo las distintas producciones que vinieron después, que en este caso fue Geográficamente, el libro que vino después, fue como muy loco esto, ¿no? De querer pensar que yo tenía que volcar las cosas que en definitiva pensaba, sin importar si caía bien o no caía bien en la persona que interpelaba, ¿no? Entonces, Geográficamente, que fue el libro posterior, que fue 2 años después, lo que hice en ese caso también fue una sistematización digamos, de escritos que yo tenía como una suerte de retazos de la materia didáctica específica que yo ya venía trabajando en la facultad, en la práctica docente y demás, y tenía como cosas sueltas, escritas, viste, recién hablábamos que uno a veces toma notas sobre cosas del trabajo, sobre cuestiones que por ahí no te querés olvidar, conceptualizaciones. Entonces las fui sistematizando, las fui ordenando para que tengan como una forma de manual, ¿no? Por eso a mí se me ocurrió la idea, en ese caso, de pensarlo como un manual, porque yo lo que veía era que en la didáctica de la geografía había, por un lado, escritos sobre evaluación, por otro lado, escritos sobre planificación, por otro sobre estrategia, pero no había nada que pueda amalgamar todas esas características de la didáctica en una sola propuesta. Entonces, justamente la idea fue esa, ¿no? Pensar un manual para que tenga todo eso junto y que pueda ayudar no solamente a la formación de los docentes, de estudiantes, sino también a los que están en ejercicio. Y otra de las cosas que también ahí, digamos, un poco lo que decías vos recién, ¿no? De volcar el pensamiento, justamente la palabra geográficamente fue eso, ¿no? Es querer como compartir la mirada a otros colegas y a otros estudiantes que se están metiendo recién en la geografía, esto de la mirada geográfica, ¿no? El hecho de que cuando uno transita la carrera de geografía, mirás las cosas de otra manera, interpelás el mundo de otra forma, lees los discursos críticamente entre líneas tal como nos vienen dados y uno reinterpreta a partir del tamiz geográfico, ¿no? Entonces el título de Geográficamente tenía que ver con eso, ¿no? Con la idea de no solamente compartir una mirada didáctica, sino una mirada política sobre la disciplina. Entonces, como que se conjugaron esas dos cosas. Yo en el libro lo que digo es que no hay posibilidad de construir una geografía crítica sin una didáctica crítica. Y claro. al revés, no hay forma de ser un didacta crítico si no tenés la misma correspondencia de la geografía crítica. Entonces, un poco por ahí fue Geográficamente que hoy por hoy puedo decir que después de pasados tantos años y de algunos libros que vinieron después, es como el libro que más quiero. Es el libro que, viste, que uno a veces, no sé, tiene con diferentes cosas, no sé, esta es la remera que más quiero Sí. de cuando era chico, este es el regalo más lindo que me hicieron en mi vida. Bueno, el libro que más quiero, que todavía, viste, después de unos años
pasados geográficamente, porque, bueno, condensó muchísimo de mi pensamiento y además esto, que tuvo una llegada superior incluso al del arte de los recursos, que bueno, fue hermoso. Bien, algo que charlaba con el doctor Montero ya en otro episodio era justamente esta escalera que se forma en la academia, ¿no? Que te empuja a escribir, te mete en un laberinto del cual no podés irte mucho. Y tener la capacidad de decir, bueno, che, está buenísimo esto, pero también quiero hacer otra cosa. O por ahí realmente quiero hacer otra cosa. Te permite esto, ¿no? Permite que el desarrollo intelectual de alguien que escribe, además de que se va profundizando, van apareciendo otros elementos dentro de esa misma escritura. Al estar dentro, o sea, Jerónimo me contaba, estuvo 4 años armando un artículo para una revista de Singapur, creo, y se lo rechazaron, ¿viste? O sea, Claro. esos laberintos que te traza la academia que te terminan haciendo perder la esencia de uno, que es tan importante, ¿viste? O sea, también pasa esto, estamos en un mundo en donde todo el mundo te dice tenés que ser original, tenés que ser auténtico, y todo el mundo termina haciendo lo mismo. O Tal sea, cual. no te dan margen para ser auténtico ni original, y buscar eso, buscar esa beta, también con cierto riesgo, porque si bueno, estoy haciendo esto, puede ser que nadie compre ni un libro. Puede existir Claro. esa. Pero también uno dice, che, esto yo escribo porque a mí me gusta. Al margen de si lo escribe, si alguien lo compra, genial. Si no lo compran, o sea, si lo compran, buenísimo. Y Ahora, si no valió la pena igual el ejercicio y el claro, momento dedicado, ¿no? Tal claro, cual. claro, claro. Esa instancia donde, bueno, nada, que uno tiene. Porque, o sea, se juega mucho tiempo a la hora de escribir un libro. A mí me está pasando la novela que estoy armando, que te lleva tiempo. Sí, Lleva por tiempo, supuesto, lleva horas de dedicación, de hablar. horas de borrar, horas de todo. De leer, de releer, de compartirle a otros para que lean y que te den una observación crítica, ni hablar. Pero fíjate que en ese caso es muy lindo el momento de sentarse, escribir, de Sí, poder reflexionar. Y es justamente esto hermoso. que decís vos, que de alguna forma la academia lo coarta o lo obtura, ¿no? El hecho de que por ahí este artículo que te contaba Jerónimo, de 4 años o 3 años que estuve escribiéndolo, y que por ahí por alguna observación metodológica, por algo que no gustó, que vos decís, no va a la esencia absoluta de lo que es el contenido. No. Entonces hoy yo a los 40 años, después de casi 20 años de docencia, es algo con lo que por ahí no quiero lidiar ya en mi vida, ¿viste? De encontrarme con esos obstáculos, esas barreras académicas que de alguna forma como que también buscan una autorreproducción propia, ¿no? Y que a veces es muy elitista y que uno no entra en esos círculos. Entonces, si yo, en definitiva, a mí me preguntás cómo me defino, yo principalmente me defino como profesor, como docente, a quien le gusta escribir. Yo nunca me autodefino como investigador porque nunca lo fui. Pero Si bien me gusta, pero técnicamente soy investigador, Diego. O sí, sea, sí, sí, o sea, porque me desde el punto de encanta vista encontrar cosas práctico. nuevas, me encanta hurgar, sí, ni hablar. O sea, sos investigador porque ya para escribir un libro, uno es una persona que escribe un libro, un tipo curioso, de entrada. O sea, y la Total. investigación no tiene que escribir, no tiene que ver con presentar un paper. O sea, sí, corrijo, no, está bien. Investigar tiene que ver con la presentación de paper, tiene que ver con trabajar metodológicamente un tema, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el hecho de hacerse preguntas. Totalmente, O sea, hacerse totalmente. preguntas, y a partir de esas preguntas, si esas preguntas no tienen respuesta, seguir haciéndose más preguntas. Ni hablar. Y esas preguntas, lo interesante que justamente pasó con estos dos libros que hablamos, ¿no? Del arte y de geográficamente, esas preguntas que fueron muy valoradas por parte de colegas, porque justamente eran colegas que me decían, me gusta tu libro porque justamente viene del aula al libro y no del Claro, escritorio al aula, ¿no? claro. Cosa que uno, ¿te acordás durante la carrera que hemos leído 20.000 pedagogos que tal vez, ¿no? que tal vez escribían desde un escritorio, desde la lejanía de una escuela, y nos querían dar recetas a nosotros sobre cómo trabajar. Y de repente, en mi caso fue al revés, ¿no? Después de 15 años de docencia, yo lo que hice fue volcar esos retazos, esas ideas, esos recorridos que había tenido durante tantas escuelas que transité en esos primeros años a la teoría, ¿no? Fue como al revés, de la práctica a la teoría y no de la teoría a la práctica. Eso, por suerte, fue algo también bien recibido por los colegas. Sí, de vuelta, hay que tener mucha determinación para sentarse
Y, o sea, la mayoría de los docentes están cansados, con sueño, parecen como un tipo camionero, que están cansados y dormidos constantemente, o sea, pasa Ni eso. hablar. Y el esfuerzo de sentarse a escribir, es un esfuerzo de mucho compromiso, de Total. mucho compromiso, ¿eh? No es que si no, bueno, sí, me senté, voy a ver si escribo. No, no, es mucho compromiso con uno, de mucha disciplina. Ya vamos a hablar de los métodos. A mí, principalmente, este programa lo que busca es contar la experiencia de los escritores, pero también el método. O sea, cómo se llega a eso, pero ya vamos a llegar a eso. Antes quiero preguntarte una Dale. pregunta que a mí me encanta, que es principales autores y obras que influyen en tu vida, porque todos en la cabeza tenemos personajes que no se olvidan, incluso inconscientemente están ahí, te están como hablándote, van susurrándote al oído. ¿Quiénes son? En el caso... Bueno, es muy interesante la pregunta porque podría empezar por geógrafos que tal vez me marcaron o nos marcaron en la carrera, ¿no? Uno Sí, podría decir que siempre tuvimos a Harvey como la punta de lanza, al sí. propio Santos que desde su escritura compleja y conceptual uno podría tributar o diferentes autores geógrafos, pero de repente a mí me ayudó mucho, bueno, que me imagino que a vos también te pasa, la literatura, ¿no? El hecho de poder, justo así, de poder leer cosas que exceden al campo de lo que uno estrictamente desempeña su labor, ¿no? La novela, el cuento, y en mi caso bastante la poesía, o sea, la poesía a mí me ayudó muchísimo. Yo cuando tenía 22 años, 23 años, hice un taller de escritura que básicamente era de poemas, de poesía, y ahí me ayudó muchísimo a la hora de escribir en lo que es la musicalidad de los textos, ¿no? De la no repetición de las palabras, de la búsqueda de los sinónimos. Porque el otro día justamente fui a verlo acá en Martín Coan, viste que estuvo acá en Mar del Plata, Un grosso. y una de las cosas que él decía es muy interesante. Dice, cuando uno escribe, dice, además de leer, que es muy importante leer, no solamente escribir, sino paralelamente uno tiene que ser buen lector, no se puede Ujú. ser buen escritor sin ser un buen lector. Dice, uno, además del contenido de lo que escribe, también tiene que detenerse mucho en el cómo escribe, no en la Sí. forma, en cómo cuenta las cosas. Y entonces él justamente hablaba de que una novela lo recontratrapó de un tipo que hacía malambo en la Patagonia. Dice, no hay tema que me interesen menos que el malambo. Y sin embargo, la forma en que lo escribía la autora, la escritora, era tan atrapante y me cautivó tanto que me lo terminé devorando al libro, ¿no? Entonces, esas cosas de la literatura, de lo fantástico, de la poesía, de la metáfora, eso lo fui incorporando muchísimo a mi propia escritura geográfica o de la didáctica. Entonces, ya te digo, desde lo disciplinar podríamos hablar de autores como las referencias nuestras a la hora del pensamiento disciplinar geográfico, político, pedagógico y demás. Pero me imagino que, Rafa, eso nos hermana mucho de ir por lecturas que son paralelas a la disciplina y Sí. bueno, ahí podemos hablar desde Rimbaud, ¿no? El poeta, hasta, bueno, el propio Martín Cohan, que es alguien que aprendo muchísimo a la hora de leer, no solamente porque me interesan sus historias, sino por la forma en que él comunica. Sí, totalmente. De hecho, o sea, igual la literatura argentina es tan rica. Bueno, hace Sí, poco empecé a leer el Don Quijote de la Mancha, que bueno, que es un clásico, mirá, pero es como que siempre hay material muy rico y fue un libro que fue escrito hace 500 años, ¿no? total. Y ¿qué es lo interesante a mí me parece de la literatura? Es el hecho de que, o sea, la buena literatura, no sé si puedo diferenciar entre buena y mala literatura, no creo que tenga tanta autoridad para hablar de eso, pero si un libro consigue o logra mostrar las pasiones humanas, las debilidades humanas, como lo hace Shakespeare, como hacen tantos autores, o sea, puede mostrar tanto la alegría, la bondad, lo bello, lo feo, lo Total, triste, lo macabro. Creo que total. estamos ante algo rico, ¿no? O Y sea, mirá, y te doy un ejemplo de esto que decís con algo bien concreto como fue Humboldt, ¿no? Humboldt, que era el padre de la geografía, como se lo llama, ¿no? Que en su momento, ¿te acordás? En la introducción a la geografía, lo leíamos con Capelli. Y ahí volviendo al tema de la academia, ¿no? Lo leímos con Capelli, era un embole, me un acuerdo ese vole, libro. sí. Si bien estaba buenísimo, era un embole la cantidad de páginas que tenía y la forma en que escribía. Ahora, hace poco leí sobre la vida de Humboldt, escrito por Andrea Gulf,
que es una autora alemana, más escritora, digamos, suelta, como hablábamos hoy al principio, y la forma en que como que me volvió a cautivar Humboldt, pero desde otro lado, su vida, sus viajes, sus observaciones, su holística, la verdad que no lo había entendido primero en su momento por este otro autor Capel y después por la edad que uno tenía en ese momento, ¿no? Que recién arrancábamos la carrera, 20 años y demás. Pero es muy loco, ¿no? La forma de contar, como decías vos, desde Shakespeare hasta un autor de barrio, pero la manera de contar es muy importante para comunicar. Sí, 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 sí. Sobre todo que un, lo pienso, ¿no? Un buen autor es alguien que te ayuda a construir un paisaje mental automático donde estás parado. ¿Sí? Es decir, si un autor logra hacer eso, es fantástico. Total, Es totalmente. fantástico. O sea, el otro día en otros episodios hablaba con otro escritor y uno siempre, yo pienso en la Divina Comedia. Un tipo, año 1200 te empieza a escribir de que hay 7 círculos infernales que va subiendo y el tipo te hace sentir que va caminando, uno va caminando con Virgilio, o sea, vas caminando con Dante y con Con Virgilio él, claro. y vas viendo cada uno de los círculos infernales, después subís ay, no me sale la palabra ahora, subís al purgatorio y ahí te vas al cielo y el tipo logra hacer eso y eso es una Y te buena. mete a vos. Te mete a vos. Vos Claro, lo estás acompañando, estás sintiendo el dolor de las almas ahí. Eh, Eso es algo muy difícil de lograr. totalmente. Más en un marco donde todo hoy está automatizado, todo es consumo de todo es descartable, ¿no? Hasta las ideas son Exactamente. descartables. Sí, O sea, consumís un jugo y es lo escupís así, bueno, listo, ya me aburrí de esto. Sí, es que mirá, sin ir más lejos y salvando las hectáreas de distancia que hay entre un libro y otro, lo que hice justamente con Geográficamente al arrancar cada capítulo fue poner una historia de ficción, como diciendo, Rafael llega a su primer curso en un segundo año que tomó en Villa Gesell y se Picantísimo. encuentra con un curso que es un quilombo, ¿viste? Entonces, esas pequeñas historias que yo relato al comenzar cada capítulo, es algo que un montón de gente después me decía, me siento como Rafael, Claro. soy Oriana, ¿viste? Todos los nombres que yo ponía ahí ficcionales, porque encontraron identidad, ¿no? Porque con esto como es que decís vos, por ahí el lector se ve acompañado y se siente que está como escribiendo junto con el autor, y eso es muy loco. Sí, sí, totalmente. Eso desde ya. A ver. Claro, un poco ya me fui igual, esta pregunta ya un poco la respondiste, porque en qué momento decís quiero, porque vos vas a seguir escribiendo, me imagino que cada vez vas a escribir más. No lo sé, porque a veces digo como que ya con estos temas ya no tengo más nada para decir. Pero por Pero, otro lado, como decís vos, ¿no? A veces se van ampliando otros campos. Por ejemplo, el libro que estoy escribiendo ahora, que ya lo terminé, estoy en las relecturas, es un libro que por ahí ambiciona salir del mundo de la docencia, de la escuela, ¿viste? excelente, Diego, Entonces ahí fantástico. como que se abre un panorama nuevo, digamos. Incluso, por ejemplo, con Trashumantes, que es el libro este que te contaba que escribí con mi hijo en las madrugadas mientras lo tenía dormido en el pecho, es un libro que lo escribí de cuentos, justamente pensando en los pibes, o sea, en las aulas, en que los profes implementen esos cuentos en los chicos, pero no salía de la esfera educativa. Claro. Y bueno, de repente ahora estoy pensando en esto, ¿no? De poder ampliar un poco el rango y no quedarme solamente con la institución, escuela y No, siempre desde escribir ahí, ya. ¿viste? Ahora, hablame de ese punto, esta cuestión de ¿cómo influyó la paternidad en tu escritura? ¿Se modificó algo de Diego García Ríos? Sí, O sea, por cómo? supuesto, sobre todo los tiempos. O sea, vos lo sabrás muy bien, Sí. que tenés dos hijos, uno ahí tiene que de alguna forma organizar los tiempos para que la escritura y la claridad mental se den justamente, que coincidan los planetas en el momento en que tu hijo duerme o en el momento en que tu hijo está en el jardín o que por ahí la madre puede acompañar y tenerlo mientras uno está como cerrando una idea, ¿viste? Porque no sé si te pasa que
más allá de que uno tiene un ejercicio de escritura, que por ahí dice, bueno, hoy me voy a sentar a la mañana a escribir, o esta tarde la tengo libre como para escribir, a veces te agarran raptos de ideas que las tenés que plasmar en ese momento, ¿no? Sí, Viste que es por ahí ahora estás o dando vuelta en nunca. la cama o te estás bañando y decís, viste un poco más, salís corriendo con la toalla y prendo la computadora para poder volcarla, pues si no después se te va, ¿no? Entonces, claramente esos tiempos se ven totalmente trastocados por la crianza, ¿no? En ese sentido, se vuelve mucho más difícil, mucho más escabroso el camino, a diferencia de mis primeros dos libros que los escribí sin tener hijo y bueno, era otra la racionalidad del tiempo, ¿no? Ahí es donde cambia. No tanto en la forma de expresar, no tanto en las ideas, que por ahí eso va por otro carril, pero sí en la organización de la escritura. Igual sin duda si empezás con una literatura, porque está bien, vimos esta parte del García Ríos vinculado a lo educativo. Quizás ahora cuando empiece a salir de eso, empiecen a aflorar otras cosas. Sí, En la escritura, viste que es como un doble juego, porque está bien, uno está escribiendo, pero también está escribiendo parte de lo que uno es. O sea, hay sí, una parte de uno que empieza a salir hacia afuera, ¿no? totalmente. Una perspectiva empieza a salir. A mí me pasa en la novela que estoy armando que muchos personajes no es que son representaciones de uno, pero son cosas de uno. Y eso es lo que uno también tiene que tratar de evitar. No puede ser que todos tus personajes se parezcan a vos, hermano. No sea tan ladri. Sí, totalmente. Mira, de hecho me estás haciendo dar cuenta que de manera inconsciente, pero a veces no tanto, que la propia contratapa del próximo libro, no pensé que te estabas congelando la imagen. No, no te estoy La escuchando. contratapa tiene un nene con capa verde. Mirá, Y justamente, mira, como inconscientemente, porque adelanto, mira, en tu programa lo adelanto porque no lo comenté en ningún lado, qué que se llama grande. Las 50 mentiras para salvar el planeta, ¿no? Entonces, justamente, muchas de las cosas que aparecen en ese libro tienen que ver con esta idea desde el management empresarial que te dice que si juntás tapitas vas a salvar el planeta y que les ponen a los pibes la capa verde, es algo de lo que justamente no quiero que le pase a mi hijo, ¿no? Como que de alguna manera la escritura... Tenés razón, va por ese lado también, el hecho de decir, bueno, no quiero que mi hijo siga creciendo ni con mentiras de que porque junta la tapita va a ser el salvador del planeta, ¿no? Entonces tenés razón, como inconscientemente uno lo hace. De hecho, no por nada tiene la contratapa un nene con la capa verde. No, ni hablar. De hecho, yo pensaba en algún momento escribir un cuento, un libro de cuentos para chicos, ¿viste? Sí, Eso es algo que también tengo, pero porque por la hermoso, condición actual de uno, sos padre, tu forma de ver el mundo ya no es la misma. O sea, hay cosas que total. ya, hay Y prioridades que viste que ya es un cambian. desafío escribir para chicos. Por supuesto que es Es, un es desafío. todo un ejercicio, una gimnasia. No es fácil. No, ¿qué va a ser El fácil? vocabulario, la forma de contar. Uno por ahí que está más encorsetado en la academia, en la lectura de adultos, ¿no? Y Sí. bajar en ese sentido es distinto. No podés hablar de Marx No. y la renta O agraria sí, pero de otra en manera, ¿no? escala diferente. Bueno, es lo que yo le decía a Jerónimo, el hecho de que quizás justamente una idea, ¿cuál es el sentido también de escribir? Un poco comunica una idea. Y una idea se puede comunicar de muchas maneras y creo que la Total. explosión de los medios de comunicación hoy no lo muestran. Quizás no, quizás una idea es más fácil comunicarla a través de un cuento que de un artículo Ni hablar, académico. O sea, es ni mucho más hablar. simple. O sea, siempre pienso el caso de Orwell, ¿no? George Orwell, el tipo que escribe 1980, no, 1984, no, escribe Rebelión en la Granja. No sé si la Sí. leíste. Sí, sí, en su momento, sí. Rebelión en la Granja es. O el Gran Hermano también. O sea, el tipo Tremendo, sí. está mostrando una idea política en una. Haciendo literatura, no es que está Sí, con una pancarta hablando mal de la Unión Soviética. O sea, no está haciendo un texto académico de la Unión Soviética. O sea, el total. tipo hace, en el plano literario, muestra una realidad económica, social que es real, que transitan determinados países. ¿No? Fascinante. Totalmente. Sí. A ver. Bueno, esto también un poco lo respondiste, porque para ser un hay que ser un buen lector para ser escritor. Sí. Eso es algo que
Mirá, justo que hablamos de los tiempos de los niños, mirá, dos cosas. El ser padre de un nene chiquito y el celular, creo que lamentablemente han disminuido mi capacidad de lectura con respecto a lo que tenía hace 5 o 10 años atrás, ¿no? No obstante, uno trata todo el tiempo de leer las cosas que le vienen a mano, de esto de la investigación que comentabas vos sobre un tema que lo convoca, o incluso no perder nunca de vista esto de leer literatura. Yo siempre trato de paralelamente al tema que estoy trabajando o investigando, de tener un libro de literatura a mano como para tener un cable al cielo, le digo yo, no a tierra, sino al cielo. Pero bueno, los tiempos a veces laborales, de la paternidad y de los celulares que atentan también contra la lectura sistemática, han hecho que se disminuya en los últimos años. Pero estoy convencido de la frase esta que hablamos de Cohen, ¿no? De que uno no puede ser buen escritor si no es buen lector antes. Y él se reía porque decía así como abajo, como en secreto, dice, aunque hay escritores que no leen mucho, ¿viste? Decía. Porque él hablaba un poco de los egos, de los escritores y demás, y a veces uno en los tiempos de mucha escritura, es cierto que se reducen los tiempos de lectura. Y bueno, yo cuando era chico jugaba al ajedrez y sucedía lo mismo. A veces uno directamente iba y jugaba, pero si no había estudio atrás, es como que no había correspondencia con la propia práctica. Entonces me parece que leer debe ser la fuente primordial de la escritura. Excelente. Ahora vamos al método García Ríos. Y esto también me encanta. ¿Cuál es la metodología de trabajo para tus libros? ¿Te levantás a la mañana, te tomas un café, arrancás a escribir, haces 50 flexiones, preparás borradores, tenés cosas a mano, le das de comer a Camilo mientras vas escribiendo? ¿Vale decir que soy un quilombo? Lo que vos, Mira, yo tengo una cosa, no No, se no, puede ser para escribir 4 libros no se puede ser un quilombo, Diego. Disculpame, pero no, no es así ni en pedo. nunca fui muy ordenado ni sistemático, no solamente para escribir, sino en mi vida. Soy bastante No caótico me diga, y ¿de sí, verdad? sí, a veces en No, ese caos trato de encontrar las ideas, ¿no? No para hacerme el bohemio ni el artista, ni mucho menos, sino porque soy un quilombo en serio. Bueno, Cortázar decía que escribía cuando se le cantaba, era una estrella media y se ponía a Ah, escribir. Así que bueno, ahí tiene una referencia. bueno. ¿Qué te iba a decir? No, suelo, ahora con esto que hablamos de Camilo, suelo tener momentos más extendidos a la mañana. Y sí, es esto de que por ahí me levanto, lo preparamos a Camilo, que toma el desayuno, se va, y después yo sí, me tomo algo o me llevo una taza y ahí le dedico unas 2, 3 horas a la mañana, siempre previamente habiendo definido las cuestiones laborales la noche anterior, ¿viste? Trato de no mezclar las cosas, ¿viste? Porque a veces, esto también, como lo contaba, ¿no? Que él directamente se va a un extremo y dice, no tengo WhatsApp, no viste nada, directamente se encapsula. Yo si bien no hago eso porque, digamos, tengo las cosas del trabajo, el mail, el WhatsApp abiertos mientras escribo, trato de basarme en esa cuestión, ¿no? De si estoy escribiendo, estoy escribiendo, no mezclarlo con lo laboral. Pero no obstante, soy bastante desordenado a la hora de la escritura, porque por ejemplo ahora con este libro que son 50 con mentiras, por ahí estoy escribiendo la 23 que se refiere a una cuestión y después voy a la 47 que se refiere a otra cuestión. No escribo de corrido. O por ejemplo, no sé, con el manual geográficamente lo mismo. Por ahí primero estaba escribiendo sobre planificación y después me pintó seguir con evaluación. O un cuento que en Trashumantes empecé a escribir un cuento y me empantané con la idea y de repente me vino una idea para cerrar otro que tenía abierto. Entonces soy bastante mezclado a la hora de plantear, pero sí trato de tener momentos extendidos para la escritura, porque lo que hago no solamente es escribir, sino también releer lo que escribo en el momento, ¿no? Suelo releer en voz alta. Ahora una cosa que estoy haciendo bastante, que justamente lo hacía ahora viniendo para lo de mis viejos, es en el auto hay una opción de PDF, no sé si la viste, que te lee en voz alta el texto del PDF. Entonces yo lo que hago es pasar mis textos a PDF y poner la opción en el Acrobat de leer en voz alta. Entonces, mientras escucho a una máquina, ¿no? Leyendo lo que yo escribí,
voy anotando como las cosas los errores de mi texto, ¿no? La repetición de palabras, por ejemplo, cosas que no son coherentes, que no se entienden, porque viste, una cosa es escribir y entenderlo vos, y otra Claro. cosa es ponerte ajeno al texto y ponerte en la persona que lo lee por primera vez. Y a veces cuando uno no tiene un revisor de contenido, no tiene un editor, como sucede, por ejemplo, con una editorial comercial, que tenés un equipo de trabajo, que le mandás el texto a 20.000 personas y demás, entonces uno tiene que apelar a esas estrategias de escucharse, de mandárselo a un amigo, bueno, como hacemos con vos, ¿no? Y eso hago. Cuando escribo también trato de releer lo que escribo para poder encontrar coherencia, porque es tan importante la coherencia en la escucha que en la propia escritura. Entonces, si voy a la cuestión caótica que te decía hoy, de que salto de la página 24 a la 48 porque se me ocurrió una idea sobre algo que tenía abierto, es un quilombo y no se entiende nada. Entonces trato siempre de releer lo que uno expresa. Bien, o sea que le dedicaba bastante a la revisión en ese sentido. Sí, 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 ni hablar. Yo antes de sacar un libro o un artículo, lo que fuera, trato de leerlo unas 5 veces, más o menos. Bien, Y eso me lleva mucho tiempo también. sí. Bien. A ver, porque encima ya me has ido respondiendo casi todo. Porque, ¿cómo armás el libro que querés escribir? ¿Lo pensás, los organizás? ¿Vas buscando vas buscando una bueno, justamente lo que hablamos recién, una organización, Sí, el material, ¿dónde encontrás esa sustancia para escribir? sí. Primero y principal me tiene que atraer mucho el tema de lo que voy a plantear, o sea, tiene que ser como una idea latente o algo presente ya en mi cabeza hace un tiempo que me dan dando vueltas y que digo, quiero ponerle trabajo, ponerle cabeza a este tema. Y después, lo que me ha pasado en el último tiempo, que también me impacta y que tiene que ver con esto que hablamos hoy de las redes sociales, de la interacción con otras personas, de cuando voy a dar charlas a otros lugares o cuando la gente me responde una historia por Instagram o lo que fuera, es que a veces ideas de los compañeros que me dicen, che, Diego, estaría bueno que escribas sobre esto, sobre lo otro, también tomo mucho lo que por ahí me dicen colegas de que es como un faltante, como un vacío en la docencia o en la didáctica, siempre hablando de lo educativo. Entonces, soy de abrir bastante las orejas, de tomar recomendaciones de colegas y por ahí una idea que ya la tenía elaborada de incorporarle algo que me recomendó un compañero de Rosario, por ejemplo. Claro. O voy a dar una charla a Chivilcoy y una persona que levantó la mano me dijo algo que me interesó y empiezo a investigar a partir de eso. Soy muy abierto en ese sentido de no decir, tengo la idea esta hace 5 años y cerrada y la voy a plasmar. No, suelo incorporarle cosas que me van pasando en la propia vida, como decías vos hoy. Claro, Y sí. eso está buenísimo también. Sí, esa flexibilidad te ayuda, te vuelve más rico, enriquece un poco más el lenguaje y además, obviamente, la escritura. Total, totalmente. Loco, hermano, ya me respondiste casi todo, porque ¿qué Eh, sensaciones te generó terminar tu primer libro? Porque me imagino que va a ser muy fuerte cerrar un libro, cerrar una especie de suerte de proceso de trabajo, decir esto ya está terminado. sí, lo loco que lo que me sucede es que nunca termino de leer los libros míos una vez que ya están impresos. Como que una vez que los imprimí, ya está, no los vuelvo a leer. Viste que eso también pasa con los músicos. Como que no les gusta volver a escucharse el disco que ya cerraron. Viste, me pasa muy loco eso. Sí los releo 5 veces cuando estoy en el proceso de escritura, pero una vez que los imprimo, ya como que ya está. Se finí. Y sí, y eso no sé si está muy bueno porque por ahí no me permite revisar cosas que escribí hace 5 años, 4 años, de las cuales algunas cosas hasta puedo pensar distinto, Muy hasta probable. pienso más complejamente, no dicotómicamente, ¿viste? Y eso por ahí es un error mío, ¿no? De decir, bueno, a veces el libro tiene buena recepción más o menos, o lo que fuera, pero como que no me permito volver a revisar cosas que hice antes. Y hablando de las ideas que parten de otros, es, por ejemplo, Trashumantes, que era un libro que yo pensé que no iba a tener ningún tipo de llegada a los docentes y demás, que al final sí la tuvo re bien, al punto que colegas me dicen que haga como la segunda parte, los segundos cuentos. Y yo le digo, no voy a hacer los segundos cuentos hasta que no se me ocurran buenas historias o historias nuevas, ¿viste? Pero como que no vuelvo a leer los cuentos que ya escribí hace 3 años. Y no sé si está tan bueno eso, debería
por ahí reconsiderarlo. También pasa que, o sea, en la vida humana uno, el cuerpo humano cambia, las ideas también cambian. O sea, Tal es cual. muy difícil pensarse a sí mismo como hace, sí, pienso lo mismo que hace 30 años atrás. Si eso pasa, estamos en un problema porque, hermano, algo no está bien. Ni hablar, O ni hablar, sea, la vida humana te va haciendo cambiar. Por más que ni no quieras hablar. cambiar, algo tenés que ceder, si no, Sí, estamos en un, estamos en un problema, me parece. sí, si no, hace siempre lo mismo y no, la idea siempre es Por reinventarse, lo menos repensar algo. tal Me cual. dijiste, bueno, nada, esto tiempo le dedicas bastante tiempo a las revisiones. Me dijiste 5 revisiones mínimo. Sí, 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 sí. Bien. Sí, por esto que te decía hoy de la coherencia, por un lado, en el contenido, después la musicalidad de las palabras, trato de encontrarle como un gusto a eso, ¿viste? Y de no hacer textos acartonados, ni textos que no tengan, digamos, atracción en la lectura y que sean solo descriptivos, sino de profundizar en ese sentido también. Entonces, sí, le dedico mucho tiempo a eso. Bien. Que tengan alma. Alma. Que Exactamente, tengan que no cuerpo. sean textos grises, que tengan alma. Esa es la palabra. Bien. Esa es la palabra. Esta pregunta quizás no está tan vinculada con la escritura, pero sí. Es algo que yo, en realidad esta pregunta me la hago a mí. ¿Cómo es la relación de la inteligencia artificial con la escritura? ¿Favorece o es contraproducente para quien quiere escribir? No, yo no soy un opositor acérrimo a la inteligencia artificial. Yo creo que por lo menos yo la uso en el modo que utilizaba Wikipedia o que sigo usando Wikipedia. Yo, viste, que cuando nosotros íbamos a la facultad que nos decían, no vayan en carta, no vayan en Wikipedia, ¿no? ¿Viste? Y que lo prohibido siempre da ganas de hacerlo. Claro. Entonces, entonces Wikipedia yo lo uso, la inteligencia artificial, por ejemplo, para adentrarme en un tema del que desconozco, yo la uso. Mira, sin ir más lejos, hay un apartado de este libro de 50 mentiras que es sobre la biomímesis. ¿Qué es la biomímesis? La forma en que ciertas tecnologías de la ingeniería han copiado cosas de la naturaleza. Por ejemplo, pavadas como decirte el velcro, ¿viste? El abrojo de la Sí. ropa ha sido copiada del propio abrojo de un cactus. O por ejemplo, la forma del tren bala de Japón es copiado del pico del pájaro carpintero, ¿no? Para el tema de la aerodinámica. Sí. Y eso lo encontré en la inteligencia artificial. Por ejemplo, puse biomímesis, comentame distintos ejemplos, que después los chequeé en otras fuentes, pero la verdad que ayuda. Para mí, la inteligencia artificial no solamente es la Encarta o la Wikipedia de su momento, sino que esto del diálogo, de poder complejizar, de que te puedas seguir desarrollando lo que uno está buscando, me parece que está bueno, que es loable. No, no, no me parece una mala palabra la inteligencia artificial. Bien. Ahora, me parece que el valor de uno está justamente en darle el sentido propio, darle alma al texto, ¿no? Si vos lees justamente un texto de inteligencia artificial, es algo que es gris, le falta alma, como decías vos hoy, ¿no? Hay una entrevista que le hicieron a Nick Cave, un artista australiano, que el tipo le decía, ¿cómo van a ser ustedes los músicos en el futuro con la IA que los va a reemplazar? Porque bueno, es algo natural. Y el tipo decía, sí, probablemente la IA haga mejores canciones que nosotros, componga mejor que nosotros y hasta cante mejor que nosotros, pero hay una cosa que la IA, que la inteligencia artificial no tiene, que es la capacidad de sufrir. Y, y eso si lo trasladas a la escritura, a un libro, me parece que esta capacidad de plasmar vivencias, plasmar formas Uy, lo perdí a Diego. de entender las cosas que uno está escribiendo, la inteligencia artificial no lo tiene. Entonces, me parece que es una herramienta que nos puede ayudar para, obviamente, no copiando, pero sí indagando y buscando. Bien, excelente. Para las personas que de alguna manera empiezan a escribir sus primeros bocetos, ¿cuál es la recomendación tuya? ¿Qué podría Bueno, ser? esto que hablábamos con vos hoy, que creo que nos identificamos, ¿no? Esto de cuando uno tiene ideas en la cabeza, de tener siempre un papel cerca, una compu cerca, el celular, ahora que uno lo tiene tan a mano, y poder plasmar
cosas que uno tiene en la cabeza en lo escrito, ¿no? Es como, si bien hoy te decía que soy bastante enquilombado para escribir, eh, creo que la sistematización o el orden está dado en que en mi caso no puedo pasar un día sin escribir, Claro, sea la pavada que fuera, no sé si a vos te pasa. sí. Pero, por ejemplo, yo dejé trunco un libro que había empezado, ni bien asumió Milei, que los primeros 6 meses escribía todos los días algo que pasaba en Argentina vinculado a la realidad política nacional, ¿no? Sí. Después lo dejé trunco porque la realidad me pasó por arriba, pero hice como 50, 60 páginas en su momento porque sentía la necesidad de plasmar algo. Y sea la realidad política internacional, sea la realidad política doméstica, sea tu propia vida, tu propio trabajo, ideas sobre tu enseñanza, lo que fuera, tu relación con tu hijo, me parece que ahí está un poco encontrar el esfuerzo de poder plasmar eso que uno reflexiona en un papel o en el celular. Ahí esa es la recomendación que doy, que por ahí es lo que te diferencia a vos, Rafa, que escribís de alguien que no escribe, Ujú. que es el hecho de que vos traducís lo que tiene tu cabeza, que tuvo el momento, en un momento del día, de poder reflexionar sobre el trabajo y escribirlo en un papel, a diferencia de personas que no lo hacen. Me parece, la recomendación mía es esto, de tener algo cerca como para plasmar por escrito, algo que por ahí después lo puedes complejizar, lo puedes mejorar o lo puedes desechar, como en mi caso, pero me parece que ahí está la clave de poder escribir lo que uno tiene en la cabeza en un momento. Sí, es re interesante, ¿no? O sea, porque cuando lo primero que uno empieza a escribir es una porquería, decir esto es una mierda, Sí, decir esto es sí, una mugre, pero si vos seguís en ese ejercicio escribiendo mugre, en algún momento empezás a escribir otra cosa, ni aparece, hablar. empieza a aparecer la esencia, ¿viste? De lo que... Es como una especie de prueba de fuego que tenés transitado unos meses y cuando... O sea, saltaste esas, entraste en un ritmo y empieza a aparecer cosas así, empiezan a Ni aparecer hablar. cosas re interesantes que pueden sumar mucho. O sea, en el caso, no, en el Sí, caso nuestro es la escritura, en otro caso puede ser música, puede ser el sí, arte, la expresión que sea, no puede ser sí, escultura. sí. Pero lo que está bueno en tiempos donde, en el caso nuestro que tenemos hijos chiquitos y tenemos mucha ocupación laboral, también es como un refugio para poder pensarte vos mismo, ¿no? La forma en que vos entendés el mundo y tener un momento para vos es algo que realmente está bueno y si lo querés compartir con otros, bienvenido sea, y si no, para vos mismo, ¿no? El famoso diario íntimo de cuando éramos chicos, bueno, Claro. tratar de hacer eso con la vida laboral o la vida de pareja o lo que fuera, ¿no? Tratar de plasmarlo en lo escrito. Creo que eso es interesante. Y esta es la última, Diego, y te dejo tranquilo. Pero igual me gustaría hacerte más preguntas todavía. ¿Cómo es la coyuntura política actual? Inevitablemente no puedo dejar de preguntarlo. Porque más allá de lo que escribamos, sea fantasía, el género que sea, estamos condicionados obviamente por procesos históricos que son eminentemente políticos, por supuesto. O sea, esta enorme conexión que hay entre literatura y política, ¿no? Va como que Sí, casi van de la mano. sí, totalmente. Bueno, es una pregunta que da para que hablemos hasta las 12 de la noche y súper compleja, pero son expresiones las que estamos asistiendo, políticas que yo nunca me imaginé que íbamos a vivir. Esto que mencionabas vos de 1984, Rebelión en la Granja, o cuestiones de ciencia ficción que leíamos en los libros de Isaac Asimov, que las estamos viviendo ahora no solamente a nivel país, sino esto de la consagración de los magnates millonarios que se quieren ir a la luna, o que por ejemplo el otro día leí que quieren, que ya tienen la tecnología para rejuvenecer sus células y vivir durante 1000 años, los multimillonarios, bueno, todas cuestiones que si bien a uno le dan letra y le dan tela para escribir un montón, no dejan de ponernos muy mal, ¿no? El sufrimiento que estoy teniendo yo, y me imagino que muchas de las personas que están escuchando esta charla con respecto a lo que está pasando no tiene comparación a otros momentos. Y es algo que si bien todo el mundo dice, bueno, las cosas malas ya pasan, viste la típica frase, eh, no deja de generar zozobra, ¿no? En situaciones económicas, familiares, en situaciones por ejemplo, ahora estoy viendo a muchísimos colegas docentes que o están teniendo que apelar al Uber o están teniendo un segundo trabajo
porque realmente no llegan a fin de mes. Entonces, cuestiones de esa por un lado, que sí las habíamos experimentado por ahí antes, y después expresiones en lo simbólico, en lo más comunicacional, que esto que te decía, que son cosas que nunca esperaba que sucedan y que las estamos viendo. Y bueno, eso me da bastante tristeza. Ese libro en su momento se iba a llamar Microrrelatos en el País de la Libertad, porque así como en la ciencia ficción, Orwell decía que iba a haber un ministerio de la felicidad, y que todos íbamos a ser libres porque ya no íbamos a tener ataduras. Y él decía que las nuevas dictaduras, esto lo dijo en una entrevista, las nuevas dictaduras iban a llegar desde la felicidad de mantenernos libres y no sé qué. Y eso que se escribió en la ciencia ficción hace 50 años lo estamos viendo hoy. Por eso es algo que nunca me imaginé ni hablar en nuestra etapa de estudiantes. Bueno, es algo que bueno, me pone bastante mal. Bien, Diego. Eh, ¿Salió lindo? Salió excelente. Igual falta. Después, ya en otra te voy a agarrar para que hablemos de edición. Dale, de una, cuando Señor quieras. García Ríos, ha sido un enorme placer. He aprendido un montón con usted. Estoy muy agradecido que esté acá con nosotros. Lo mismo digo, Rafa querido. Obviamente que te voy a obligar a que tengamos otra charla. No, ya la próxima hablaremos de la edición de libros. Porque me imagino que Dale. en algún momento te vas a meter en Amazon a vender libros. Ah, eso nunca lo exploré, pero bueno, podría. Debería, claro. La próxima hagámosla en vivo, con un café por medio, estaría bueno, que Sería el excelente, segundo la verdad, ciclo venga en vivo. sería excelente. La verdad es muy bueno. Diego, querido, muchas gracias. Dale, Rafa, Saluda a la gracias a familia, vos. saluda a Camilo. Dale, después pasame el link, así lo Por, difundo su- en las por, redes. por supuesto, después te voy a pasar el enlace va a estar en Dale, Spotify y YouTube. Diego, muchas listo. gracias de verdad. Saludos a todos. Rafita, un abrazo grande. Hasta luego, nos vemos. Adiós, chao, chao. Esto fue El Método por Rafael Jiménez. Seguinos en todas las redes sociales.